La Isla, con Débora Peredo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Isla. En el programa de hoy hablaremos de agricultura, porque por supuesto que en Gran Canaria la agricultura es muy importante, así que hemos traído a una persona que cuando vean, los que lo conozcan sabrán que bueno, es un buen representante al que hemos traído, porque desde luego que controla este tema y mucho, así que veamos su perfil y empecemos ya el programa de hoy. Hoy hablamos de la agricultura en Gran Canaria con el presidente de ASAGA, la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias. Roberto Goiris ha sido uno de los máximos defensores de este sector, que desde hace unos años arrastra cifras alarmantes en la pérdida de empleo y una bajada considerable de la producción. Bienvenido, Roberto. Pues ya lo han visto, Roberto Goiris es quien me acompaña, presidente de ASAGA, Asociación de Agricultores y Ganaderos. ¿Qué tal, señor Roberto? Bienvenido. Muy bien. Bueno, pues hablar de agricultura, hablar de, bueno, del sector de la agricultura en Canarias, en Gran Canaria sobre todo, es hablar de usted, porque es una persona que ha trabajado mucho por este sector, y hablar de este sector es hablar del tomate canario. Y yo voy a empezar ya directamente preguntándole por este tema, porque de luego es algo que nos preocupa a muchos. ¿Qué está pasando con el tomate canario? Bueno, antes que nada quiero darle las gracias por haber hecho esa presentación. Bueno, lo que le está pasando al tomate es una cosa muy simple. El sector ha estado metido en mucha competencia, no solo con países terceros, sino también con el territorio peninsular, y eso ha dado como consecuencia el que en estos momentos estemos en la peor situación en la que se encuentra el sector del tomate. Está padeciendo una crisis que viene arrastrando durante los últimos años, con una pérdida de capacidad exportadora, que hemos pasado de hace 10 o 15 años de tener más de 450.000 toneladas en 6 meses, que éramos la región europea de mayor producción en tan poco periodo de tiempo, a tener las 100.000 toneladas de esta campaña. Eso es muy dramático, y también desde el punto de vista de empresas que han desaparecido casi la mitad, y también desde el punto de vista de la mano del aspecto social, que bueno, de que unas 25.000 personas, pues hoy estaremos en 10 o 12.000 personas, y eso es un tema bastante delicado, y demuestra que el sector del tomate en concreto, por ser de exportación y ser el que más ocupa extensión y mano de obra y su importancia, pues de luego está pasando su peor momento. Desde luego que son cifras pues alarmantes, ¿no? Cuanto menos sobre todo para la gente que vive de este sector, ¿no? Ya también para el resto de los canarios y gran canarios en este caso, pero también pues para la gente que vive principalmente de este sector. Hablábamos de un principio porque es usted una persona que toda la vida ha dedicado muchos años, ¿no? a luchar por la agricultura, a defender. ¿Por qué ha querido usted o por qué ha decidido, digamos, ponerse por bandera la defensa de la agricultura? Bueno, pues ha sido mi medio laboral, es decir, yo soy abogado de profesión, y en este sentido, en un momento dado, pues necesitaban un abogado laboralista para llevar a cabo todo el aspecto laboral de los trabajadores de este sector. Es un sector que tiene varios convenios colectivos, y bueno, había necesidad de agrupar y de tener una persona al frente de este tema, y por eso me llamaron a mí, y ahí he estado pues durante todo este tiempo, y creo que bueno, que he vivido los mejores momentos del sector del tomate y del sector agrícola, y estoy viviendo en estos momentos pues no sus mejores momentos, tristemente, porque el sector del tomate es un referente de Gran Canaria y de otras islas, pero precisamente de Gran Canaria porque es la isla de mayor producción. Luego está Tenerife, que en estos momentos está muy tocada, y luego está Fuerteventura. Hombre, ¿quién no ha tenido una relación con el tomate? ¿Quién no ha tenido en Gran Canaria un familiar que se ha dedicado al tomate? Eso es la misma historia del tomate de la isla. Hoy vemos zonas como Vecindario y toda esta zona del sureste. Bueno, pues está demostrado, no hace falta que yo lo diga, que es una zona que ha sido fruto del tomate. Es decir, toda esa zona era de personas que venían del norte y de otras zonas de la isla a la época de la zafra, y bueno, y poco a poco se fueron quedando, hicieron sus casas, tuvieron los hijos del colegio. Es decir, que hay que tener en cuenta que el tomate tiene o ha tenido una importancia trascendental en muchas zonas del archipiélago, y después no olvidemos de la zona de la aldea de San Nicolás, que es una zona
exclusivamente del tomate. Y es un área, bueno, estuvo por aquí el alcalde también de la aldea y la verdad que es un municipio que lo está pasando bastante mal en el tema del trabajo y sobre todo en la agricultura. Muy mal porque tiene casi un 40% de desempleo y en ese sentido pues no tiene otra actividad económica que el tomate. Falla el tomate y falla toda la actividad económica de esa zona. Por lo tanto, yo lo que quisiera transmitir es la importancia que tiene el tomate y que puede tener todavía. No hay que dar un mensaje de pesimismo, pero desde luego está claro que es necesario ayudar a este sector, es necesario de que las ayudas que están prometidas y que están comprometidas con el sector se entreguen en tiempo y forma, y de lo contrario pues yo creo que el sector tiene los días contados. Bueno, señor Goiris, decía usted que en todo este tiempo que ha dedicado su trabajo a este sector ha vivido la parte buena, ¿no? Digamos el momento cumbre, ¿no? de lo que ha sido el sector, y también ahora está viviendo la parte mala, ¿no? Desgraciadamente pues las cifras no son muy buenas. ¿Cómo ve ese cambio usted personalmente? ¿Qué ha sucedido para que vaya, digamos, estas cifras tan en detrimento? Bueno, yo he vivido, como dije anteriormente, la época gloriosa y en estos momentos, que no quisiera decir la época desastrosa o el peor momento, pero sí no estamos en la mejor situación. Hombre, yo he vivido pues con bastante dolor y tristeza la desaparición de muchísimas empresas. Este es un sector muy arraigado en Gran Canaria, como dije anteriormente. Son empresas o fueron y son empresas familiares, empresas que se dedicaron única y exclusivamente al tema del tomate, empresas que arriesgaban todo, no solo el negocio, sino también el tema personal, y bueno, y poco a poco pues esas empresas, que a lo mejor de 49 o 50 empresas que hubieron en su momento aquí en Gran Canaria, pues ahora estamos en 15 o 16. Eso es muy, muy alarmante, y eso, bueno, pues produce una situación de tristeza, porque es un sector que estuvo siempre en la vanguardia de lo que es la producción hortofrutícola. Nosotros nunca tuvimos nada que envidiar a las producciones como Holanda, que es la pionera en este sentido. Nosotros fuimos los primeros hace 135 años que enviamos los primeros tomates a la Unión Europea, bueno, a Europa, porque no era Unión Europea, a través del Reino Unido. Y todo el mundo sabe, bueno, pues la tradición que ha habido entre Canarias y el Reino Unido a través del sector del tomate. Es decir, era el único sector en su momento que traía divisas a Canarias cuando aquí no había nada por la situación económica del país. Ha sido un motor económico para el crecimiento del archipiélago, no solo Gran Canaria. Muy importante. Ya le digo que hay zonas de todo el sureste que, bueno, que hoy son lo que son, aunque se dedican a otras actividades, el origen está en el tomate y eso no hay que olvidarlo. Bueno, estamos hablando del tomate, pero es verdad que la agricultura en Canarias supone también otros productos, como puede ser el plátano, por supuesto, muy característico de aquí, o el pepino, que a veces parece que el pepino, por ejemplo, el plátano sí que hablamos más, pero el pepino a lo mejor queda un poco más olvidado. ¿En qué situación se encuentran actualmente, por ejemplo, estos dos productos? Bueno, me gusta que me haga esa pregunta, porque los pepineros siempre se encuentran como un poquitito dolidos. Porque los dejan de lado, claro, ¿no? Siempre hablan del tomate y del plátano, y el pepino es un subsector de la agricultura en Gran Canaria, porque es la única isla que produce pepinos para la exportación, con una gran importancia. Es decir, se exportan muchos millones de kilos en la época de la zafra, que empieza en octubre o noviembre y termina en mayo. Los pepinos tienen un periodo más corto, y en ese sentido es un sector muy importante y que ocupa también mucha mano de obra. El plátano, todo el mundo sabe que, bueno, pues que aquí existe, pero hay otras islas del archipiélago que tienen una potencia más importante en cuanto a la producción, como es Tenerife, La Palma, y bueno, pero en Gran Canaria existe la zona del norte que tiene su producción y que tiene su importancia económica, no tanto como la que había anteriormente, porque todo lo que desde Las Palmas hasta Galdar, todo estaba plantado de tomates, arucas, bañaderos y todas esas zonas que hoy no existen, no están plantadas de plátano, pero bueno, hoy quedan determinadas empresas que tienen un producto muy importante y bueno, y tiene su presencia en el mercado. Estos sectores también se han visto afectados de esta manera tan drástica, como el tomate, descender pues los puestos de trabajo, también pues las hectáreas, la producción también se han visto afectadas, o en este caso por ejemplo el pepino, que habla que es un sector bastante importante, la única isla que exporta, no lo ha notado tanto. Bueno, también lo ha notado, y ha habido empresas que lo han dejado, porque muchas empresas que han abandonado la actividad también se dedicaban al tomate, y que cuando abandonan una cosa pues abandonan la otra.
pero desde luego lo que está claro es que el sector del plátano tuvo su momento en una época de reconversión en los años 90 y tanto, que se abandonaron muchas fincas, pero después el plátano pues ha tenido un apoyo de la Unión Europea. En estos momentos tiene su protección a través del POSEI, recibe un cheque, por así decirlo, al final de año de casi 140 y tantos millones de euros, y el plátano en estos momentos está muy protegido, está muy consolidado, y bueno, yo creo que si los demás sectores como el tomate tuvieran la mitad del apoyo que ha tenido el sector del tomate dentro de la Unión Europea, pues otro gallo estuviera cantando en estos momentos, cosa que no ocurre. ¿Hay algún otro producto que quizá, bueno, alguna plantación que quizá no sea tan conocida, ¿no? O tan común, y que realmente pues sea importante también para nuestra economía? Bueno, hay que tener en cuenta de que hace años, en el que en Canarias salía mucha producción de otro tipo de productos. Actualmente la uva, ¿no? Lo que son los viñedos y demás también. Sí, pero son pero en importante. tema de exportación es importante a nivel local, pero el tema de exportación hubo una época de gran pujanza del tema de las berenjenas, que se exportaba muchísimo. Luego el pimiento fue un producto que se producía muchísimo en Gran Canaria, y luego pues en estos momentos pues estamos con el tema de los aguacates que vienen de la isla de La Palma y también de aquí. Luego está el tema de la papaya, que también se exporta, pero luego el rey en cuanto a la exportación es el tomate, aunque ha bajado su producción. Hay que tener en cuenta que sigue teniendo su importancia en estos momentos, y yo espero de que el tomate levante cabeza, el tomate vuelva a tener, si no la importancia desde el punto de vista de producción de hace unos años, pero pueda montar un poquitito y pueda, sobre todo, que lo más importante es que se mantengan las empresas y que se recupere un poquitito la mano de obra que se ha perdido en estos últimos años, y que desgraciadamente con un 30 y tantos % de desempleo que tenemos en las islas, no nos podemos permitir que ningún sector económico, y en este caso el tomate, pierda su estabilidad y su presencia, porque no hay que olvidar que esos 25.000 personas que ocupaban en su momento, pues también cuando estaba la construcción en auge, ellos se iban a la construcción, después volvían cuando tenían otras opciones. Era un colchón Claro. del desempleo, y siempre estaba la población ocupada en ese sentido. En estos momentos eso no ocurre, porque todo el mundo sabe que la construcción está donde está, el sector exportador está donde está, y lo que hay que lograr es que lo que queda no se pierda y que se vuelva a recuperar, porque todo el mundo habla del tomate y de las producciones hortofrutícolas, pero hay que tener en cuenta que alrededor de este sector se mueve mucha actividad industrial. No hay que olvidar las fábricas de cartón, las fábricas de insecticidas, los plásticos, el riego, el tema del transporte, los portuarios. Que además no solo son la mano de obra, sino que mueve muchísimo más este mercado, ¿no? La industria. La industria, hoy yo creo que la industria, por ejemplo, cartonera, en gran medida vive de lo del sector agrícola, porque bueno, aquí no hay muchas industrias, por lo tanto el sector ha tenido alrededor una serie de empresas muy importantísimas y una actividad industrial que bueno, que no debe de perderse, pero ahí estamos aguantando, como se suele decir. ¿Usted, señor Goiris, cree que tiene futuro la agricultura canaria? Hombre, yo pienso que si a la agricultura canaria se le da el apoyo que tiene que dársele, y que se dan las ayudas que se han prometido, porque por ejemplo recientemente se ha creado la plataforma en defensa del tomate y otras producciones hortofrutícolas, y no se ha creado para pedir cosas nuevas ni para pedir nuevas ayudas. El objetivo de esa plataforma es para que los gobiernos autonómicos y central pues entreguen las partidas presupuestarias que estaban consignadas en los presupuestos generales del Estado, por un lado, y en los de la comunidad autónoma. Y en este sentido, pues la comunidad autónoma debe casi 11 millones de euros al sector. El sector por parte de la compensación al transporte también se debe muchísimo, porque teníamos una partida prevista del 70% del flete y se ha quedado en el 26% en el año 2000 último que se pagó. Por lo tanto, yo creo que en estos momentos, si el sector recibiera como inyección
lo que se le adeuda, el sector levantaría cabeza. Hombre, esa era la siguiente pregunta que quería enlazar, ¿no? El apoyo que están recibiendo este sector por parte de los gobiernos, ya sea el gobierno autonómico, el gobierno estatal o también el europeo, ¿no? Porque al ser un territorio ultraperiférico, pues también eso influye de alguna manera en este sector. ¿Cómo están estas relaciones con estos gobiernos? Bueno, las relaciones son cordiales en el sentido de que hay relaciones, lo que pasa es que no se cumplen con los acuerdos que se firman. Y por eso le dije anteriormente de que el sector está pendiente de recibir unas ayudas que son del gobierno autónomo, otras del gobierno central, y desde luego pues la base de la crisis del sector del tomate está en que muchos agricultores, por no decir todos, esperan o esperaban esas partidas presupuestarias porque eran necesarias para poder mantener la actividad. Y al no recibirlas, pues sufren una crisis y es lo que provoca porque muchas empresas abandonen la actividad. Y no hay que olvidar que en este sector cualquier empresa, por muy pequeñita que sea, tiene alrededor como mínimo 100 trabajadores. Y eso es muy importante. Y yo repito que es una lástima de que el sector hortofrutícola, que ocupa tanta gente y a tanta mano de obra, pues no se le dé el cariño que en estos momentos necesita y requiere el sector para mantener la actividad. Todo no es culpa del agricultor. Hombre, una cosa son las ayudas económicas, ¿no?, que se den o no, como está diciendo, esas partidas que ya estaban presupuestadas y que no terminan de llegar, y otra cosa es el apoyo. ¿Realmente hay interés por parte de estos gobiernos en apoyar la agricultura canaria, en sacar adelante este sector? Hombre, cuando usted le pregunta a ellos, pues ellos dicen que sí, pero la realidad es otra, y yo creo que el apoyo no es total ni ha sido total, es decir, se apoya. Y hoy si usted trae al consejero de Agricultura le dirá que se entrega esto y lo otro, pero no es el apoyo que requiere el sector. El sector está pasando una crisis y las crisis no se curan con parches, sino que se requieren medidas directas y medidas que solucionen los temas. Los parches vienen cuando uno se cae un poquitito por la escalera y se aruña, pero cuando hay que abrir a corazón abierto requiere otra situación distinta y mucho más delicada, y eso es lo que nosotros detectamos que adolece el sector de las instituciones. ¿Usted qué opina de que en las Islas Canarias en general, en Gran Canaria, si hablamos en este caso, se dé tanto apoyo a lo que es el sector turístico y se olvide un poco lo que es la agricultura? Porque hay mucha gente que vive del campo o que digamos está relacionado, ¿no?, con este sector, que opinan que no se debe de olvidar este sector porque nosotros somos una isla y todo lo que recibimos, o sea, si recibimos cosas vienen de afuera, y si en algún momento dejáramos de recibir, de tener transportes que nos trajeran, ¿qué pasaría? O sea, ¿de qué viviríamos, no? Esa gente defiende que aunque está bien que se viva, por supuesto, de otros sectores y que se saque beneficio, también hay que tener esa agricultura también de abastecimiento para nosotros mismos, ya no solo pensando tanto en la exportación, que también, pero también ese pensamiento, ¿no?, de cuidar lo que tenemos, porque al fin y al cabo somos una isla y tenemos que ser capaces de autoabastecernos. Bueno, pues eso ha dado en el clavo de la cuestión de la agricultura, porque estábamos hablando anteriormente de la agricultura de exportación, que es una agricultura destinada al exterior, a la venta en los mercados europeos, pero después hay una agricultura de medianías que totalmente está abandonada, es decir, no hay que olvidar que, como usted decía, aquí vienen casi 12 o 13 millones de turistas, y esos 12 millones de turistas comen el tiempo que están aquí. Pues yo le tengo que decir que el 90% de lo que comen los turistas viene de fuera todo. Que sepa que no es el primero que me lo dice en el programa, que es algo que se ha comentado ya en otras ocasiones. Es muy lamentable, sí, y muy triste. Cuando podría ser, ¿no?, para sacar adelante nuestro propio mercado. Yo le comento de que el año pasado vino el comisario de Agricultura de la Unión Europea y comentó que no entendía, como aquí no había una agricultura interna, es decir, de consumo interno, potente, teniendo en cuenta no solo los 2 millones de canarios que vivimos aquí, sino los 12 o 13 millones de turistas que vienen todos los años. Y los datos demuestran, o él los tenía en su mano, de que el 90%, como dije anteriormente, todo viene de fuera.
todo. Bueno, la siguiente pregunta sería si realmente estamos preparados para digamos, aportar ese 90% de productos que vienen del extranjero, si aquí nosotros mismos lo podríamos hacer o actualmente estamos preparados para, digamos, tener esa producción. Hombre, estamos preparados porque Canarias y Gran Canaria y otras islas como Tenerife, La Palma, todas esas islas han estado siempre metidos en la agricultura. Para el canario la agricultura no es ningún problema. Lo único que ocurre es que necesita apoyo y necesita orientación. Aquí hemos pasado de estar produciendo para ir al mercadillo a vender las 4 papas o los calabacinos o la calabaza que cogía el agricultor, a olvidarse de que en estos años hay muchas grandes superficies en todas las islas, sobre todo en las 2 islas mayores, y esas grandes superficies todos los días a las 6 de la mañana tienen que tener todas sus estanterías llenas de productos. Es decir, no pueden esperar a que alguien de aquí pueda producir calabacinos o una calabaza. Ellos lo necesitan diario. Entonces yo lo que digo es que en Canarias ha faltado planificación. A los agricultores, la agricultura hoy no es como la de los abuelos nuestros, es decir, que era a sacho y a riego por hay la otros manta. medios, ¿no? Hoy toda la agricultura está tecnificada, hoy todo está orientado, escrito, es decir, hoy no se puede salirse del surco que se establece. Hoy todo está mecanizado, por así decirlo. Hoy es raro usted el trabajador que usted ve en una actividad agrícola potente con una azada, eso no existe, es decir, ya hoy todo está tecnificado. Claro, el de la agricultura de medianía también necesita planificarse. No puede un agricultor de la zona del noroeste seguir plantando a lo mejor judías verdes cuando realmente lo que debería de plantar, porque allí se da son zanahoria o calabacino. Sino también con unos estudios quizá más específicos. Estudios o preparación y orientarse por parte de las cámaras de extensión agraria, que son fundamentales para orientar a los agricultores. El agricultor de decir yo planto, porque por ejemplo con la crisis económica se vendió mucho de que iba a ser el futuro, la innovación del sector agrícola. Muchos parados van a coger y a plantar y se van a dedicar. No ha ocurrido nada de eso, porque nadie se dedica a plantar y todo cuesta, hay que estar preparado. Canarias tiene una climatología muy buena, pero también mala para el aspecto agrícola, por los vientos, por el tema de las olas de calor, de los sirocos y todas esas historias, que eso perjudica al tema agrícola. Por lo tanto, yo creo que aquí en Canarias ha faltado una planificación para la agricultura de consumo interno. Y cuando decía usted que el sector turístico, que hoy es el importante y es el motor, por así decirlo, pero bueno, con estos 12 millones no se crea ningún puesto de trabajo, porque eso lo dicen todos los meses cuando se dictan las listas del desempleo, pues algo está pasando. Pero yo lo que digo es que hay que planificar el tema del consumo en los grandes establecimientos hoteleros. Yo sé que los directores, los propietarios tienen un interés en que eso ocurra, pero se encuentran con el hándicap. Pero que no tienen a lo mejor todo lo que necesitan cuando lo necesitan. Claro, es que tú no puedes decir, yo cogí hoy un saco de papas, tómelo. No, ese señor del hotel necesita el saco de papas, por decir, durante la continuidad, durante los 6 meses, 8, 9 meses. Es decir, eso es básico, si no, no existe continuidad. Por eso le repito que las grandes superficies que han marcado una revolución, en ese sentido, usted lo ve, usted entra al mercado a una gran superficie, a las 9 de la mañana cuando abren, y allí las estanterías están todas llenas. Está todo el lleno, propietario o esa gran superficie necesita buscar esos productos, y esa gran superficie no puede coger a un agricultor canario y decirle, mire, usted me da los calabacinos durante 2 semanas y el resto yo los busco en la península, en Marruecos. Eso no, ¿por qué? Porque los costes, aquí se manejan cifras macroeconómicas dentro de toda esta historia, y esa semana a lo mejor que se lo compran al canario, que se la compran, que se lo están comprando, pero eso le supone un coste también al propietario de la gran superficie, porque tiene que comprarle menos a la otra y le pone otros precios. Es decir, es un engranaje que no se ha estudiado, que no se ha planificado,
y hoy estamos viendo como que todo viene de fuera, y nosotros estamos mirando para otro lado cuando, bueno, gran parte de esas personas que están hoy en el paro podían dedicarse a esta actividad, porque cuando hablan de la agricultura de medianías y toda esa historia, salvo excepciones, yo considero que esa agricultura es agricultura de fin de semana. Es decir, es la persona que vive en Las Palmas, que tiene un cachito de tierra. Lo hace para su propio consumo y poco más. Y para su familia, planta el saco papas, hacen un sancocho el día que las cogen, lo hace el vecino. Es decir, que no es la agricultura industrial, por así decirlo, que es lo que requiere Canarias. Y estamos perdiendo una oportunidad porque yo creo que estos 12 millones de turistas comen tomate, comen calabacinos y comen de todo. Pero si no los hay aquí, tienen que buscarlos fuera. Bueno, señor Goiris, le voy a pedir unos minutos para irnos a publicidad y seguir hablando a continuación, porque desde luego que nos quedan bastantes temas que tocar, porque el sector de la agricultura, pues, como usted bien ha dicho, engloba no solo la agricultura, sino muchas otras cosas más. Así que le pido unos minutos y regresamos en breve con Roberto Goiris, el presidente de ASAJA.